¿Qué he cambiado en mi técnica para DMEC? Realmente el preoperatorio es lo que más he cambiado. Al principio cuando uno empieza como una planadora, le hace DMEC a todo. Y eso, aunque da un poquito de curva como más rápida, pero pues puede tener uno sorpresas y resultados que uno no quería tener. Entonces el preoperatorio he sido mucho más cuidadoso en escoger los casos ideales para este tipo de procedimiento, que no es un procedimiento sencillo y que requiere de una técnica quirúrgica que es bastante artesanal y toca ver muy bien lo que uno está haciendo. Entonces siempre el diafragma irido, cristaliniano y solunar o pseudofaco debe estar íntegro en los casos que yo opero DMEC. Si hay un paciente que requiere con algunas modificaciones en la edad del injerto, en la escogencia de la edad del injerto, podría ser en casos de vitrectomías o que tengan un diafragma no estable, pero es muy raro porque pues esos pacientes tienen un pronóstico diferente y todavía existe el DESAEC, que es una técnica excelente. Si tienen capsulotomía, miro, porque pues esto ya no está íntegro, porque rompemos la cápsula, pero si es una capsulotomía de 4 milímetros, todavía considero que el diafragma está íntegro. Y la prudencia, porque pues no podemos meternos a todo. En este tipo de cirugías podemos perder un injerto fácilmente en 5 días si la cirugía no sale bien. Este caso es el caso ideal, es un caso en donde tenemos una descompensación corneal y ahí tiene una paciente con catarata. El otro ojo ya le habían hecho un triple procedimiento con trasplante penetrante que falló y simplemente no se quería operar de la misma técnica y se le ofreció un Phaco DMEC, que es realmente algo que en este caso estaría perfectamente indicado. La visualización no es muy buena porque ustedes ven un epitelio donde el brillo, por ejemplo, de la lámpara, ahí ustedes lo ven todo irregular. Es un epitelio grueso, es un epitelio que ustedes inmediatamente lo quitan, mejora muchísimo la visualización. Si tenemos ese nacarado que tiene la córnea, es posible que tengamos más fibrosis y ahí ya se nos complica un poco el tema. Entonces es importante hacer la diferencia entre un edema epitelial y una fibrosis estromal. Casos como estos en donde son pacientes jóvenes y esta paciente tiene un caso de un evento de cierre angular agudo por cámaras por ángulos estrechos, hizo un problema del iris, pero la córnea no está tan mal, puedo yo visualizar bien, sé que el diafragma está íntegro aunque el iris está dañado, yo podría trabajar sobre ese iris, hacerlo más íntegro y dejar un paciente con un resultado bastante bueno. No es el mejor cerclaje porque pues, no es tan fácil ver en esos casos, pero si ustedes pueden trabajar con el iris y devolverlo circular, tener una pupila redonda, pueden hacer un DMEC sin ningún problema. Y en casos como estos, que ya es un tema mucho más complejo, uno dice, no, aquí esa paciente tiene cristalino, entonces sabemos que el diafragma está íntegro, pero pues es un paciente con un trasplante, es un paciente con un epitelio realmente malo, con algo de fibrosis de la córnea, y esos son pacientes mucho mejor para otro tipo de técnicas como un DESAEC, que se le hace a los pacientes y realmente el resultado es muy bueno. Ahí tenemos el paciente con el DESAEC, alcanzan a ver ahí en la cara posterior el injerto, y el paciente con un lente de contacto, que es una paciente miope, muy alta y con irregularidad corneal. En la técnica quirúrgica, en el corte inicial de la AS, ahorita les voy a mostrar un video, no es tanto lo que yo he cambiado, sino como estoy enseñando la técnica. Me doy cuenta que es difícil enseñar como yo lo hago y he dejado que las personas que empiezan a aprender esto, les digo, bueno, hágalo como usted piense. Obviamente no en el procedimiento del DMEC, sino en personas que hacemos trasplantes como DALC y como penetrantes. Cuando hacemos un DALC, en esos pacientes es perfectamente viable practicar cómo sacar un injerto endotelial, y ahí es cuando debe uno empezar a enseñar. Las paracentesis las hago mucho más verticales, antes las hacía como una Phaco, ahora las hago más verticales para no pelear con la paracentesis cuando hago la desmetorrexis y para que no se me salga el aire cuando estoy haciendo la desmetorrexis. Si la paracentesis es un poquito más vertical, se les va a salir mucho menos el aire. Los inyectores es lo que más he cambiado, he probado con todos, realmente hay estudios que dicen que el de vidrio es un poquito más gentil con el endotelio, pero no está todo tan bien documentado. El montaje en el inyector también, la idea es manejar lo menos posible el injerto, tocarlo, pero pues ya van a ver que uno puede tocarlo sin hacerle daño. Y el calentar un poco el rollo. Hay algunos artículos que hablan de la diferencia en la manipulación del rollo si no está a temperatura de nevera, que es a los 4 grados centígrados, entonces sacarlo 1 hora antes o mantenerlo en la mano de la circulante mientras uno hace
la preparación del paciente o lo ve en la lámpara, o durante esa hora tener el injerto en la mano es una buena idea para calentarlo. Yo sí siento que se despliega mucho más fácil. Como estoy sacando el injerto, lo hago, básicamente lo que ustedes van a ver ahí es el corte periférico de la DSMED. Se hace justo por dentro de la línea de Schwalbe. Justo por dentro, no se vayan tan adentro porque pueden quedarse sin injerto. Entonces es lo más periférico en lo que yo puedo desinsertar la DSMED, y he intentado con aguja, con Crescent, con el Shinsky, y realmente el chopper de Rosen siendo Romo, yo no estoy entrando al estroma y el borde filudo lo que hace es cortarme bien la DSMED. Antes lo que hacía era levantar los 4 cuadrantes y trepanar. Ahora estoy haciendo simplemente traccionar hasta un poquito más de la mitad del injerto, lo devuelvo y lo trepano. Es mucho más fácil, mucho más rápida la técnica de la obtención del injerto. La trepanación la hago parcial, antes la hacíamos completa, pero manipular el injerto con la trepanación completa no es tan sencillo. La trepanación parcial es un poquito más fácil, sin embargo tienen que estar seguros de que trepanó parcialmente, porque si ustedes van a quitar ese rodete que ven y no han trepanado parcialmente, pueden entrar al injerto. Y así también tenemos un casquete esclerocorneal donde podemos dejar el injerto durante toda la preparación del receptor. Lo dejo en Eusol, ya no lo estoy dejando en azultripán. Hay algunos estudios que hablan de la toxicidad del azultripán por más de 5 minutos en la córnea, entonces lo dejo en Eusol y antes de implantarlo lo tiño durante 2 minutos. Eso es lo que les decía. Este ya es una persona que está aprendiendo conmigo y le dije, bueno, ya que no puede hacerlo como yo le estoy intentando enseñar, ¿cómo lo haría usted? Entonces toma una agujita y lo que hace es el corte periférico, y fíjense que se logra hacer sin ningún problema. Hay unos sitios en donde ya alcanza, donde el oftalmólogo alcanza a tocar como el estroma. Les digo, no, tiene que ser mucho más adelante, porque si no empiezan a tomar otra capa de la córnea y tienen problemas. Entonces fíjense ahí cómo se levanta también el estroma, además de la DSMED. Entonces la aguja corta, y por eso ya están empezando a no hacerla con el bisel el corte, sino como acostada la aguja sobre la DSMED, y lo que hacen es un corte periférico. Y me ha parecido que así funciona mejor. Toca a veces salirse un poquito de la caja en la que uno está y dejar que la gente aprenda y que le enseñe a uno definitivamente. Y esos son los inyectores, que es lo que más he cambiado. Definitivamente he utilizado, este es un inyector de Alcon, simplemente se conecta en la parte posterior a una aguja a presión, a una manguera de 3 vías, y se ajusta a presión y después se ajusta a presión en la jeringa. Funciona muy bien, pero las técnicas que se hacen con inyección con agua, me parece que la inyección es más descontrolada. Puede inyectarse muy rápido el injerto y perder la orientación del injerto. Entonces empezamos a cambiarlo a los inyectores como este inyector, que es el de los lentes Acriva, que son inyectores que son cartuchos en mariposa. Esta es una de las técnicas, requiere un poquito más de manipulación porque toca meter el injerto dentro del inyector antes de cerrar la mariposa, y después se hace la inyección con el cartucho, ya con el inyector, ya lo van a ver, que es el que tiene el émbolo azul, que es un émbolo de caucho. No recomiendo los émbolos de esponja, pueden atrapar el injerto, y este yo creo que es el que mejor me ha funcionado. Ay, un segundito aquí. Es mucho más controlada la inyección. Y si ustedes ya tienen la configuración y la ubicación del injerto, él no se va a rotar durante la inyección, va a permanecer en el plano que ustedes lo dejaron. Intentar que no se salga la puntica azul por la boca del inyector, porque al sacarlo pueden abrir esa herida y sale el injerto disparado. Esta es la cánula de Goider, que es la cánula de vidrio. Es un sistema de inyección con agua, entonces el inyectarlo es un poco menos controlado. Con el inyector de Alcon, que se puede hacer, es un poco opaco. Entonces, para ver cómo está el injerto dentro del inyector no es lo ideal. Por eso es mejor con el inyector de vidrio o con el inyector de plástico de Acriva.
Esa es una forma de manipular el injerto para que sea un doble rollo. Soy más fanático de los dobles rollos que el rollo sencillo. El doctor Aristizábal tiene una técnica bonita mediante chorros de solución salina. La he intentado, pero no es tan sencilla como la muestra en sus videos. Entonces, esa manipulación se puede hacer, se hace en la parte interna del rollo, que es básicamente tocando el estroma. Y ahora lo que hago es, dejo una burbuja de agua. Después de haberle toñido durante 2 minutos, lo tomo, lo dejo entre la burbuja de agua, ahí puedo manipularlo sin ningún inconveniente y darle la configuración que yo quiero y la orientación que yo quiero. Y después, por capilaridad, acerco el injerto y él simplemente ingresa. Entonces, de las formas en las que menos manipulación uno puede tener y si puede uno mantener la orientación adecuada. Después se llena el inyector de agua. La idea es que no exista el aire dentro del sistema de inyección y se inyecta en la configuración que uno quiere. Muchas gracias.